Hoy les presento la introducción a un libro nuevo que estaremos leyendo de vez en cuando, que habla de la vida de Sri Sri Anandamurti o Prabhat Ranjan Sarkar, que es su nombre legal. Dice la extraordinaria vida de Prabhat Ranjan Sarkar. La persona que relata, digamos así, la persona que escribe, la persona que entrevista cientos y cientos de devotos que han tenido, digamos así, experiencias y contacto con Prabhat Ranjan Sarkar o Sri Sri Anandamurti. Estas historias son reales, ¿ok? Entonces, dice así, este libro trata de arrojar luz sobre la extraordinaria vida de Prabhat Ranjan Sarkar a través de la narración de cientos de historias personales recogidas minuciosamente por el autor. O sea, quien ha hecho este gran trabajo se llama Avadhuta Pranavakananda Acharya, uno de los discípulos de Prabhat Ranjan Sarkar o Sri Sri Anandamurti. Estas historias se refieren a las experiencias de muchos que le conocieron y convivieron con él y relatan cuál era su propósito en la vida, cómo influyó directa o indirectamente en el modo de vida de millones de personas, cuáles eran sus ideas sobre la ética, el gobierno, la política, economía, la cultura y su visión del futuro. El autor recoge y cuenta las historias, pero no las comenta, dejando que quienes se encontraron con esta increíble personalidad se expresen libremente. ¿Cómo puede leerse su libro así? He aquí algunas sugerencias. Se puede leer desde la perspectiva de un devoto, todo el libro. Está cada párrafo, cada frase puede llenar la mente de dicha. Hay relatos que describen la atmósfera mágica que rodeó la vida de Prabhat Ranjan. Vino al mundo como un ser iluminado, sus acciones son fuente de asombro y maravilla. Los acontecimientos descritos son realmente posibles experiencias de muerte, reencarnación, samadhi y omnisciencia. Y omnisciencia. El devoto que no que no pudo conocer físicamente a Sarkar puede sentir tristeza y pesar por no haber tenido la oportunidad de conocerle, pero esta es una visión estrecha. La dicha que Sarkar, llamado cariñosamente Baba por sus discípulos, los más cercanos y queridos, compartía con todos. Según el autor, puede experimentarse en cualquier momento. Quiere decir que a pesar de no haberle conocido físicamente, a través del relato de las historias personales, podemos sentir esa dicha. La clave para experimentar esta dicha cósmica es el desarrollo de del desarrollo. Dice Sarkar, un devoto es un gran amante de la humanidad y de todos los seres vivos, porque ve todo como una manifestación de lo divino. La devoción es el elixir de la vida y el tesoro más preciado, el bien interior de todo ser humano. La devoción debe defenderse siempre, siempre de los ataques del dogma y de los valores cuestionables de la vida. Una segunda forma de lectura es para que quienes estén interesados en un camino espiritual y sientan la necesidad de una mayor motivación, este es un libro inspirador. Tanto si se cree cada palabra como si se filtra todo a través de una santa lente de escepticismo, el lector puede sentir que su vida se transforma.
Los pasos hacia una vida espiritual mientras se trabaja en este mundo se harán más claros. La dicha está cerca. Para Sarkar, el Tantra consiste esencialmente en identificar nuestro pequeño yo con el yo infinito. Escribe, cualquier práctica espiritual que tenga como meta la consecución del Supremo, independientemente de la utilización religiosa de cada uno, es definitivamente Tantra. Sí, quiere decir que independientemente de la afiliación religiosa de cada uno, es definitivamente Tantra, porque Tantra no es una religión, el Tantra es la ciencia de la sadhana o práctica espiritual. Quiere decir que no importa qué religión practiquemos, porque practicar el Tantra no está en contra de ninguna religión. Uno puede tener cualquier credo y puede hacer yoga y no por eso faltar a su credo. Al contrario, yo recuerdo hace muchos años, cuando yo recién comenzaba como misionera, digamos así, en Ananda Marga, una señora me dijo, una señora muy católica, dice, mira, dice, desde que practico la iniciación, desde que practico el mantra, soy una mejor católica. Y así le puede pasar a cada uno. Y si no tenemos una religión, el tantra es el camino espiritual, digamos así, de yoga, de una práctica directa para la autorrealización. Por lo tanto, no hay inconveniente en tener ninguna o alguna religión. La tercera forma es leer el libro como un cuento instructivo. Como ocurre con muchos cuentos, no hay que preocuparse por la veracidad de los hechos narrados. Baba montando un tigre, relatando su nacimiento y formando sobre los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial antes de su publicación en los periódicos. O sea que Sri Sri Ananda Murti solía hablar hasta de noticias o de la guerra mundial antes que los periódicos sacaran las noticias. Bueno, hubo muchas otras anécdotas que atestiguan su capacidad para trascender los límites del tiempo, el espacio y las personas, sino contentarse con lo que estas anécdotas pueden inspirar para llevar una vida mejor en beneficio de todos los seres vivos. Así pues, este libro puede considerarse un manual de desarrollo personal. De hecho, la vida de Sarkar es un excelente ejemplo para quienes desean mejorar y progresar en el ámbito espiritual y social. Cuarta vía, se puede leer el libro simplemente como una historia. El lector lo encontrará fascinante y le proporcionará horas valiosas, sí, de valioso conocimiento sobre la vida y las enseñanzas de un ser humano excepcional. La narración como cuento, como relato mitológico, describe a personajes capaces de emprender un viaje, de reunir el valor necesario para hacer realidad sus sueños. Sarkar es el facilitador y maestro de esta empresa, animando amorosamente a quienes le rodean a vivir sus sueños y advirtiéndoles de las trampas de llevar una vida sin propósito ni sentido. Quinta vía. Se puede leer este libro como una biografía, un vistazo privilegiado a la vida de P.R. Sarkar. Así se puede ver el mundo a través de los ojos de Sarkar, conocer los puntos de vista sobre la historia de la India, la actualidad, la inteligencia extraterrestre, el despertar espiritual, descubrir sus teorías sobre la ciencia y la naturaleza del universo. Este volumen es una introducción a uno
de los seres humanos más integrantes y fascinantes que probablemente haya pisado este planeta. Mi atención se centró en una de las ideas claves de Sarkar. Es la excepción la que crea el futuro. Es la excepción la que crea una ruptura en la historia y construye el camino hacia un nuevo futuro. La excepción desafía no solo nuestra forma de pensar, sino la estructura misma de nuestro pensamiento. Pone en tela de juicio el viejo paradigma y crea nuevas posibilidades. Leí este libro en un intento de comprender cómo el futuro puede ser diferente, cómo el propio Sarkar nos recuerda la historia de la humanidad. No conoce la palabra imposible. Este libro no solo pretende hacernos apreciar la figura de Sarkar, sino inspirarnos a cada uno de nosotros para convertirnos en esa excepción evolutiva. En última instancia, nos pide que consideremos en los breves momentos entre nuestro nacimiento y nuestra muerte cómo debemos vivir nuestras vidas, cómo debemos contribuir al bienestar humano, cómo en una ciudad, en una sociedad interdependiente y cohesionada podemos ser verdaderamente humanos. Ofrece un camino hacia la autorrealización y la posibilidad de un futuro diferente para todos y cada uno. Bien, esta introducción es de Sohail Inayatullah. El profesor Sohail Inayatullah, politólogo, es catedrático de la Universidad de Taipei, en Taiwán, Graduate Institute of Future Studies, y profesor asociado de Melbourne Business School de la Universidad de Melbourne. De 2001 a 2020 fue profesor adjunto en la Universidad de Sunshine Coast, Australia. Del 2011 al 2014 fue profesor adjunto en el centro de, bueno, de diferentes lugares en counterterrorism and intelligence en Macquarie University, Sydney. En 1999 ocupó la cátedra UNESCO de Estados Europeos en la Universidad de Treveris, Alemania. O sea, que la persona que escribió esta introducción se llama Sohail Inayatullah. Muy bien. Quiere decir un gran profesional que ha leído el libro. Este es el prefacio. No es fácil escribir una biografía y no lo fue en absoluto escribir la de un gigante intelectual y espiritual. Sri Sri Anandamurti, también conocido como Baba por sus discípulos, el gurú de Ananda Marga. Me encontré con muchos obstáculos y desafíos, sobre todo a la hora de recopilar materiales. Mientras vivió P.R. Sarkar, nadie se molestó en tomar notas regularmente de lo que ocurría y de las experiencias de los discípulos. Por otra parte, desalentaba a cualquiera que se preocupara por su persona, mientras que quería que la gente se centrara en sus enseñanzas e ideología. Declaró repetidamente que él no era su cuerpo físico y que para conocerle de verdad había que meditar y trabajar por su visión neohumanista. Así que empecé a reunirme con personas que le habían conocido, que habían tenido alguna relación con él. Realicé grabaciones de vídeo para recopilar y preservar
para las generaciones futuras los acontecimientos que sucedieron en torno a esta extraordinaria figura. El trabajo de recopilación de material comenzó tras la partida física de Baba el 21 de octubre de 1990. Pasé casi 20 años entrevistando a sus familiares, amigos, compañeros de clase, condiscípulos y a todos aquellos que estaban directa e indirectamente relacionados con los acontecimientos que le concernían. Para localizarlos y entrevistarlos recorrí grandes distancias en jeep por carreteras indias, accidentadas y en condiciones meteorológicas adversas. La mayor parte de la investigación se llevó a cabo en la difícil geografía de Bihar, donde las carreteras son a veces solo accidentadas e intransitables. Recorrí más de 200.000 kilómetros enviar en circunstancias física y mentalmente exigentes. Varias veces me encontré en situaciones peligrosas, pero estas son otras historias. También hubo algunas experiencias especiales y extraordinarias durante las entrevistas. Algunos de los antiguos discípulos entrevistados eran almas eh, espiritualmente avanzadas y a menudo ocurría que no podían terminar la grabación porque estaban hablando o pensando en Baba y entraban en estados elevados de conciencia y ya no podían hablar. Sus historias habrían sido ciertamente interesantes y habrían añadido páginas inestimables a la literatura espiritual existente. Por desgracia, no se puede tener todo. Recogí Recogí más de 6.000 entrevistas en vídeos y audios estructuradas de forma coloquial para que los entrevistados pudieran expresar sus emociones y sentimientos de forma libre, abierta, coloquial y relajada. Muchos de ellos eran simples plebeyos que nunca habrían tenido el valor de hablar si los hubiera entrevistado en un contexto más formal. La mayor parte de la obra se basa en sus historias. Solo una parte de esta colección conforma la estructura de este primer volumen, que tardé 6 años en escribir. Espero poder escribir más en el futuro. Durante su vida, Baba evitó darse a conocer públicamente. Solo podían acercarse a él quienes estuvieran motivados por prácticas espirituales y atraídos por la filosofía que proponía. Poco a poco, poco se sabe de su vida pública y mucho permanece envuelto en el misterio. Solo se supo de él a través del boca a boca y de sus escritos. Al principio de la década de 1950, las ideas las ideas que dictadas a un reducido número de discípulos no eran comprendidas por ellos. A menudo eran demasiado profundas y demasiado futuristas, y estas personas sencillas solo deseaban estar cerca de su gurú y disfrutar de su presencia. A pesar de ello, dictaba sus ideas a discípulos seleccionados y con el tiempo las notas tomadas al vuelo se convirtieron en cientos de volúmenes. Sus numerosas ideas abarcaron todas las ramas del saber y dieron forma a la visión de una nueva sociedad humana integrada y basada en ideas espirituales. En la última parte de su vida aumentó enormemente la velocidad de su trabajo, descansando solo un par de horas al día. Dictó un vasto compendio de información sobre filología y lingüística. Compuso un increíble repertorio de canciones espirituales para enriquecer la vida devocional y cultural de la sociedad.
y describió un modelo de desarrollo socioeconómico alternativo al capitalismo y el comunismo. Solo mucho más tarde, en sus últimos años, con la publicación de todos sus discursos e ideas, empezamos a comprender todo el alcance de su proyecto radical de transformación socioespiritual. Uno se da cuenta de que toda su vida estuvo dedicada a completar el proyecto de una nueva sociedad humana. Lo hizo a través de su obra y de su ejemplo personal. Propuso una sociedad futura de carácter multidimensional. A nivel individual, insistió a las personas a convertirse en seres humanos. Ideales guiados por un fuerte sentido de moralidad, la intrepidez y la compasión, individuos en sintonía con la conciencia cósmica. A nivel social, imaginó una sociedad sin clases ni castas, construidas en torno a la idea de una familia universal, el amor por toda la creación y el espíritu de cooperación. Para apoyar esta visión, propuso nuevas formas de gobierno local, regional y mundial para el bienestar del medio ambiente. Apuntó a la teoría Prama del equilibrio y la armonía, en la que toda forma de vida puede ser respetada y reconoció su valor. Además, propuso varias teorías pioneras como la microbita, la biopsicología, el neohumanismo y la teoría del ciclo social, por citar solo algunas. Sus otras contribuciones en el campo de la historia, la psicología, la parapsicología, la cosmología, la economía, la ciencia, la lingüística y la filología, la ciencia médica, la música y la literatura, se suman a su personalidad mística. Lo que distinguía a Sri Anandamurti eran los métodos únicos que empleaba para difundir sus ideas y teorías, tanto en el ámbito cotidiano como en el espiritual. Exponía el aspecto teórico y a continuación realizaba una demostración espiritual o una serie de demostraciones para crear una comprensión práctica de la idea que estaba exponiendo. Que yo sepa, ningún otro maestro espiritual del mundo del pasado o del presente ha empleado tales métodos para transmitir sus ideas. Hasta la fecha, sus enseñanzas se han publicado y traducido en más de 200 libros, pero aún más importantes que esta colección fueron sus aportaciones en misticismo y espiritualidad. Desde el punto de vista espiritual fue increíble. No solo corrigió opiniones de personalidades, pensadores espirituales y filósofos del pasado, sino que ofreció nueva perspectiva sobre la espiritualidad. Sus teorías sobre la naturaleza de la mente, la creación y la microvita demostraron lo profundo que era su comprensión y de la naturaleza de la propia conciencia y aportaron ideas sobre los elementos fundamentales de la vida. También propuso un sistema moderno de práctica espiritual para satisfacer las necesidades humanas contemporáneas. Curiosamente, en los últimos años se ha desarrollado un creciente interés por sus ideas y obras en muchas grandes universidades e instituciones académicas, sobre todo en la India. Los intelectuales están fascinados y se preguntan cómo es posible que un hombre que creció en un pequeño pueblo del este de la India, con una educación de nivel medio, poseyera conocimientos tan vastos en tantas áreas diferentes. Espero que este libro ofrezca algunas pistas para responder a sus preguntas. Aunque la recopilación de experiencias y entrevistas empezó tarde, la información reunida fue
prolífera y sencillamente asombrosa. Reconstruir hechos ocurridos varias décadas antes no era tarea fácil, sobre todo en disertaciones sobre temas históricos o la evolución de la raza, temas que suelen considerarse aburridos. Por eso me resultó útil complementar las pruebas fragmentarias que recibí como información de sus libros. Los capítulos se han organizado cronológicamente y por temas. Este libro no se habría publicado sin la colaboración de un gran número de personas. Son demasiadas para mencionarlas individualmente. Sin embargo, me gustaría mencionar especialmente a Taraka de Delhi, Virendra de Malasia, Acharya Malati del Reino Unido. Taraka me ayudó con la selección de citas apropiadas y la edición inicial. Virendra y Acharya Malati fueron indispensables en todas las fases del proceso de edición. Su sinceridad y compromiso con la tarea fueron incomparables. Las citas de Sri Anandamurti han sido tomadas con la debida autorización de la edición electrónica de las obras de Prabhat Ranjan Sarkar, publicadas por el Departamento de Publicaciones de Ananda Marga, Calcuta, Pranavakananda Avaduta. Esta es la persona que escribe la introducción y que ha recopilado e entrevistado cientos de personas y muchas historias que aún deben venir. Esta simplemente es la introducción, queridos amigos. Me ha emocionado mucho. Me ha emocionado mucho porque, como saben, hace en noviembre va a ser 5 o 6 años que tengo el honor y la gracia del canal de YouTube sobre la filosofía de Ananda Murti y que es que a todos les gusta tanto y muchas gracias a todos y bueno, este libro también los va a emocionar y cada vez iremos intercalando filosofía e historias. Un gran abrazo a todo el mundo que les llegue al corazón. Namaskar.